huésped me alquiló mi Airbnb, pero nunca salía de casa. He rentado el departamento de arriba de mi casa por Airbnb durante casi 6 años. He recibido turistas, estudiantes y familias, incluso personas que trabajan desde casa durante semanas, pero jamás había tenido un huésped como aquel. Reservó 20 noches, pagó todo por adelantado y durante todo ese tiempo jamás lo vi salir, ni una sola vez. Lo sé, porque la única escalera del edificio pasa justo frente a mi ventana. Si alguien baja yo lo veo, pero ese hombre jamás cruzó esa puerta. Y lo extraño es que cada madrugada escuchaba pasos dentro del departamento, y esos pasos parecían ser de varias personas. Mi casa tiene 2 plantas. Yo vivo abajo. El departamento de arriba lo acondicioné para rentarlo. La entrada es completamente independiente, pero compartimos el mismo patio. El huésped llegó un lunes por la tarde. Era un hombre de unos 50 años. Vestía completamente de negro. Solo llevaba una maleta vieja y una caja de madera muy bien cerrada. No era grosero, pero tampoco era alguien amable. Antes de subir me hizo una sola pregunta. Después de medianoche, ¿suele subir alguien? A lo cual yo le contesté que no. Sonrió por primera vez en todo este rato y me dijo, perfecto. Las primeras noches pensé que era un huésped normal, hasta que descubrí algo que me desconcertó. Al tercer día llegó un repartidor de comida. Tocó varias veces, pero nadie abrió. Después llegaron botellas de agua, pero pasaba exactamente lo mismo. Un paquete tras otro y otro. Todos los pedidos permanecían horas fuera de la puerta, y cuando finalmente desaparecían, nunca veía al huésped salir por ellos. Era imposible que no lo notara, porque desde mi cocina podía ver perfectamente las escaleras, y aún así, nada. Cada mañana no había nada afuera, como si alguien la recogiera sin yo darme cuenta, sin jamás siquiera abrir la puerta. Y entonces comenzaron los ruidos. Dejé de preocuparme por lo que pasaba de día y empecé a preocuparme por lo que pasaba en las noches. Todas las noches, exactamente a las 2:13 de la mañana, escuchaba un golpe seco sobre el piso, acompañado de otros más. Y no solo eso, sino que escuchaba murmullos. No era una conversación, parecía una persona repitiendo la misma frase una y otra vez. Siempre era el mismo ritmo. Cada madrugada, durante exactamente 15 minutos, escuchaba el mismo ruido. Jamás 16, jamás 14. Eso lo llegué a comprobar. Lo más extraño era que nunca distinguía el idioma. No sonaba como español, ni siquiera latín. Ninguna lengua que hubiera escuchado antes. Era un sonido antiguo, pesado, como si las palabras costaran trabajo pronunciarlas. La quinta noche decidí subir, y cuando puse un pie en la escalera, los murmullos se detuvieron al mismo tiempo. Seguí subiendo, subí despacio. El silencio era absoluto. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Volví a tocar y nada. Cuando estaba por bajar, escuché algo del otro lado. No eran pasos, era
el sonido de alguien arrastrando muchos dedos sobre el piso de madera, pero muy lentamente, desde el fondo de aquel departamento, hasta quedar justo detrás de la puerta, y después un silencio total otra vez. No me atreví a abrir. Regresé abajo, convencido de que aquel hombre ocultaba algo, pero jamás imaginé qué era. Al día siguiente revisé las cámaras del patio y descubrí que el huésped sí salía, solo que nunca lo hacía por la puerta. Las cámaras apuntaban a la escalera. En ningún momento se veía bajar al huésped, pero exactamente a las 2:28 de la madrugada ocurría algo extraño. La luz del foco del pasillo disminuía durante unos segundos, como si alguien pasara frente a él. No se veía una persona, solo se veía una sombra alargada que cruzaba los escalones. Después la luz volvía a la normalidad y los murmullos terminaban. Revisé todas y cada una de las noches y todas eran igual. Siempre a la misma hora, siempre la misma sombra, pero jamás aparecía el hombre. La 10ª noche escuché algo completamente diferente. Esta vez ya no era una sola voz, esta vez eran muchas, y todas repetían mi nombre. En ese momento subí sin pensarlo. Los cantos seguían, pero ahora provenían debajo del piso, no provenían del departamento. Pegué el oído a la puerta y escuché claramente a varias personas diciendo mi nombre. Después, escuché la voz del huésped, muy tranquila, que decía: «Todavía no, él aún vive abajo». Sentí cómo la sangre se me helaba. Retrocedí unos pasos. En ese momento la puerta se abrió lentamente. El departamento estaba completamente oscuro. El hombre permanecía sentado en el centro de la sala, rodeado por decenas de velas negras. Pero eso no era lo aterrador. Había dibujado un enorme círculo en el piso con tierra húmeda, y dentro del círculo había 12 platos. Solamente había uno vacío. El hombre levantó la cabeza y sonrió. Dijo unas palabras que jamás podré olvidar. «Pensé que tardarías menos en subir». Y entonces entendí algo horrible. Aquellos rituales nunca fueron para proteger la casa, ni siquiera para invocar algo. Llevaban 10 noches preparándola para recibir a alguien más, que creo que sería yo. Huí sin mirar atrás, pero antes de abandonar mi propia casa, cometí el peor error que todavía estoy pagando. Bajé corriendo, tomé las llaves de mi camioneta, salí sin siquiera recoger nada y nunca regresé. A la mañana siguiente la policía entró al departamento. No encontraron al huésped. No encontraron las velas, ni siquiera el círculo o la caja de madera. Solo había una habitación completamente vacía. En ese momento sentí un alivio. Pensé que aquel huésped se había ido y no iba a regresar. Hasta que uno de los agentes me hizo una pregunta. «¿Vivía usted solo aquí?». Le respondí que sí, y me mostró la libreta donde el huésped había escrito los datos del registro. En el espacio donde normalmente se anota el número de personas hospedadas, no aparecía un 1, aparecía un 13. La gente creyó que era un error. Yo también, hasta que vi la última hoja de la libreta. Había 13 nombres escritos a mano.
12 estaban completamente tachados. Solo uno seguía sin marcar, y era el mío. Esa misma noche recibí una notificación de Airbnb. Pensé que era una encuesta sobre la estancia, pero era un mensaje del huésped. Su cuenta ya no tenía fotografía ni historial, solamente tenía una frase: «Gracias por dejar la casa lista». Quise responder, pero el chat ya estaba cerrado. Desde entonces, nunca volví a rentar ese departamento. La puerta sigue sellada. Pero cada madrugada, exactamente a las 2:13, escucho muebles arrastrándose en el piso de arriba. Y después, escucho cómo 13 voces comienzan a contar. Lo peor es que siempre escucho que se detienen en el número 12, como si todavía siguieran esperando al último huésped.